Saludos amigas, amigos. Usted sintoniza Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos sintonizan en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom y ahora también en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de hoy en A Partir de Ahora, política, publicidad y estrategia. Y nadie mejor para tratar el tema que el invitado especial que tenemos este día, don José Cabrera Dorín, mercadólogo, estratega y presidente de la firma encuestadora Dorín Cabrera y Asociados. ¿Hay asociados? Sí, Sí. Alfonso Cabrera. Sí. Alfonso Cabrera y Asociados, Sí. Exactamente. Muchísimas gracias, amigos y amigas, y muchas gracias a ti. Vamos a una brevísima pausa y comenzaremos en unos instantes. Gracias, amigos y amigas. Como anunciamos, tenemos aquí a don José Dorín Cabrera. Bueno, una persona como tú se presenta sola. Quisimos traerte porque sabemos de tu experiencia en lo que tiene que ver con la estrategia política, el hacer encuestas y sobre todo asesorar a políticos, que yo creo que es un trabajo un poco difícil, ¿cierto? Sí, es difícil. Sí. Es difícil. Vamos a ver, ¿cuándo comienza José Cabrera su carrera como estratega político? Gracias, antes que nada, por invitarme a tu programa y al impulso de Acento. Mi carrera empieza prácticamente en la década de 1970. 70. 75, 76, 77, cuando empezábamos ya a empezar a trabajar desde el punto de vista político a Salvador Jorge Blanco. Ese fue el primer político que tú asesoras. Sí. Jorge Blanco. El Salvador Jorge Blanco, y que tanto en la pre-campaña, en las convenciones del 76, del 77, nosotros le asesoramos. A partir de ahí, nosotros establecimos en la República Dominicana la mercadología política moderna. Antes de ese momento no se había hecho un trabajo profesional de mercadología política. En honor a la verdad y a la verdad histórica, Caminero hizo algunas encuestas con una determinada puntualidad en el orden la empresa político. Siemens, Sí, si mal Siemens, no recuerdo. sí, Sí. Centro de Investigación y Mercadeo Social. Sí, un joven que murió trágicamente. Sí, sí, Él hizo, su papá fue un periodista del sí, turismo, muy sí, famoso también. sí. Caminero hizo encuestas políticas antes que yo, antes que nosotros. Entonces luego a partir de ahí vino todo. Vino la campaña del 78, en esa convención del 76-77, quien debió ser el candidato fue Jorge Blanco. Pero fue Guzmán. Fue Guzmán porque Jacobo Magluta y Salvador pactaron de que el que quedaba en tercer lugar apoyara al que quedaba en segundo. Salvador quedó en segundo, pero Jacobo no lo apoyó. Oh, eso es una historia que no todo el mundo conoce. No la conoce. Entonces apoyó a Guzmán. Entonces apoyó a Guzmán y entonces don Antonio salió electo candidato del PRD y luego candidato de la República. Entonces, al parecer, o evidentemente, hubo un pacto, además del acuerdo que habían hecho de caballeros, sí, Jorge Blanco y Jacobo Magluta, un pacto entre Jacobo Magluta y Guzmán. Pues claro. Al margen de lo que habían hecho con el doctor Jorge Blanco. Claro, como lo hizo Jacobo Magluta luego con Balaguer para entregar el poder en el 86.
Bien. Entonces, ahí, en la candidatura de Antonio Guzmán, tú no asesoraste. Hice algunos textos Sí. para don Antonio. Pero no fuiste el publicista de don Antonio, No exactamente, hice algunos textos a través de Brinio Díaz. de Brinio Díaz. Bien. Entonces, en ese interregno, el doctor Jorge Blanco se convierte en senador del Distrito Nacional. La campaña del senador la hicimos nosotros Y también. fue el autor de unas leyes importantes para Sí. la democracia dominicana, Sí. que fue la que derogaba la prohibición de las ideas comunistas Sí. y lo de la libertad de los presos políticos y los exiliados y esas cosas. Así es. En ese interregno, desde 1978 hasta el 82, ¿tú seguiste asesorando al doctor Jorge Blanco? Claro. Sí. Salvador Jorge Blanco fue un producto de la mercadología política de José Dorín Cabrera y su equipo. Nosotros asesoramos a Salvador desde su pre-campaña. Primero lo trajimos de Santiago y luego se fue internando a él y a doña Cela, que fue mi amiga entrañable. Entonces nosotros ganamos la convención y la candidatura por el PRD. Entonces, los primeros anuncios de publicidad política lo fabricamos nosotros, lo hicimos nosotros. Recuerdo que era que decía el candidato que quiere la gente. Sí, Era el presidente que el pueblo quiere. el presidente que el pueblo quiere. Sí. Hubo también lo de Mano Limpia. También. Lo de Mano Limpia no es mío. No porque lo que haya sucedido después, y en efecto no sucedió nada, porque justamente las acusaciones de Balaguer de corrupción contra Salvador no tenían asidero, eso tenía otro tipo de motivaciones. Mano Limpia fue Fulgencio Espinal. ¿Quién lo creó? No lo creó. Fulgencio se inspiró en Salvador Allende. Ah, ya. Porque el Salvador Allende, en una oportunidad, dijo eso mismo. Yo seré un presidente que manejará con las manos limpias. Y le enseñaba. Pienso que él se inspiró ahí. Le gustó a Fulgencio. Sí. Entonces él fue... Fulgencio estudió comunicación y creo que trabajó en un momento algo de publicidad también, ¿verdad? Sí. Bueno, tristemente falleció recientemente en un accidente. Y entonces nosotros hicimos toda esa campaña y lo seguimos en el gobierno. En el gobierno. Ahí quiero que hagamos una paradita, Dorín, porque ahí recuerdo, entonces yo cursaba la carrera de comunicación y el querido profesor ido de tiempo, Félix Fran Ayuso, nos hacía énfasis en que por primera ocasión en el gobierno dominicano, la presidencia, había un esfuerzo por organizar la publicidad, la propaganda. Sí. ¿Qué lo hiciste tú? Sí. Comenzó con el lema aquel de concentración nacional, sí, ¿verdad? Gobierno de concentración Y había nacional. Entonces una dirección general única, que dirigía todo. Sí, la primera para que tuviera la misma impronta con cualquier mensaje. Pero no solo de publicidad, sino de la opinión pública. Y de los servicios también. De todo. Era justamente encauzar la comunicación del Estado junto, que conceptualizara, fuera el soporte de la comunicación del desarrollo. Entonces, para hablar u opinar del secretario de la Fuerza Armada, por orden del presidente, tenía que consultarlo conmigo. Solamente un funcionario no hacía esto, que era Tuey de Cans. Entonces era ministro de la presidencia. Sí, pero no por el rango, porque la circular del presidente fue para todo el mundo. Fue la circular número 1, firmada por Salvador Jorge Blanco, donde se le ordenaba a cada funcionario civil o militar, en términos claros, que si para hablar u opinar tenía que coordinar sus ideas con la oficina del licenciado José Cabrera. Pero también la publicidad. Eso sí marcó un antes y un después, porque lo que uno observaba antes y después se dio en otros gobiernos más o menos igual, era que cualquier funcionario se disparaba con cualquier cosa y a veces lo que decía contradecía una línea de la presidencia o inclusive se desdecía. Pero no después de esa experiencia no asimilada, todos los gobiernos, la publicidad ha sido rumba abierta para baile. Yo me río porque
hay un programa de televisión muy visto que la voz en off es una voz en off del presidente actual, del presidente Medina. Y entonces a veces le dan funda a Danilo y que el presente del programa es esa voz que a veces lo presenta en determinadas situaciones. ¿Verdad? Entonces, es el concepto y usted ve a veces... Pero ahora yo... Aquí nada más falta que... Pero Dorín, ahora en este gobierno, ¿ha habido un esfuerzo más o menos de reorganización de nuevo? Yo no lo observo, yo veo sí... ¿Tú piensas que no? Yo veo que gastan en el año 1.200 y 2.000 millones de pesos en publicidad, pero hacen películas. O sea, inclusive el relato, la historia, el guión. Porque mire, con todo ese esfuerzo que hace Danilo Medina, con la visita sorpresa y los resultados. ¿Tú piensas que deben ser mejores? Mejores. El esfuerzo... Pero el presidente, él conserva todavía una valoración alta, sí, pese a todos los sí, problemas últimos. Sí, claro. Y el caso de Brecht, si hubiese un verdadero aparato de comunicación, la popularidad del presidente Medina estuviera mucho más alta. ¿Por qué? Porque ha sido el único presidente en la historia que sometió a propios y extraños y que sea la justicia la que determine. Pero lo soltó la justicia, pero bueno. Antes de que lleguemos ahí, espérate, vamos a llegar a eso. Vamos, entonces, yo recuerdo todo aquello, ese esfuerzo que se hizo con organizar la publicidad estatal, todo eso, en todos los ámbitos. Una vez que ya cesa el doctor Jorge Blanco, la presidenta, vuelve Balaguer, todo eso se deshizo. Claro. Es uno de los problemas que aquí no hay continuidad de Estado, no, porque no pudieron destituirte, pero quizás si venía otra gente y le daba seguimiento a eso, se hubiese seguido organizado. Claro, así es. Bien, ¿cómo tú observaste en esos gobiernos de Balaguer el manejo de la propaganda y la publicidad? ¿Tú piensas que hubo algún tipo de organización? No. Todo me da la ganaria. Sí, y tú eras un director, tú tenías un periódico, y el INDRI, por ejemplo, publicaba un anuncio determinado, institucional o no. Yo era director de un periódico cualquiera, cogía ese anuncio, lo imprimía, le pedían los autores y iba, lo cobraba a través de los cabildeos, a través del amiguismo, etcétera. No había una publicidad organizada en los gobiernos de Balaguer. Bien, tú... Porque él entendía que él era todo. Pero tú llegaste en un momento dado a trabajar con el gobierno del doctor Balaguer. No, nunca. ¿Nunca tú lo has asesorado? Nunca. Yo me entrevisté con Balaguer cuando él me mandó a buscar a raíz del libro de Viriato Ascensión, lo que falsificaron la firma de Dios. Eso, viene el doctor Balaguer al poder. Ahí sí. Tú ya estás fuera. Sí. ¿En qué año ocurre eso entonces? Estamos hablando de los 10 años. Bueno, eso fue en el 89, por ahí. 89. Sí. Pero tú antes de eso fuiste perseguido. Claro, yo fui perseguido desde el punto de vista de que un abogado dijo que yo fui el que inventé el crimen mercadológico de Héctor Méndez. ¿Eso fue el doctor Castillo? Sí. El doctor Bicho Castillo. Sí, que es mi amigo hoy y sus hijos. Pero ¿cómo crimen mercadológico? No bueno, por razones de tipo personal, además yo fui el que descubrí el caso de Héctor Méndez. ¿Cómo así? ¿Cómo tú lo descubriste? Bueno, porque yo tenía un antiguo alumno, Arimendi Vázquez, guareño, que estuvo preso, conocía a Mayo y conocí a esa banda de asaltantes. Que fueron los que ejecutaron el asesinato. Claro, y entonces yo Estamos hablando para que la gente recuerde de Héctor Méndez, famoso yo le entregué casacambista que fue. Yo le entregué todos los datos a la policía, pero también una carta de don Rafael Herrera, donde en ese interín, porque Rafael Herrera me defendió, una carta donde Héctor Méndez le decía a don Rafael Herrera los inconvenientes que tenía con un determinado coronel de la policía, porque tenía unas relaciones de intercambio de dólares originales y dólares falsos. Entonces en ese intercambio se quedaron unos 20 millones de pesos, ese oficial de la policía no lo quiso pagar y ahí vino el asunto. La desgracia sí. Ese fue un crimen que afectó mucho a la presidencia del doctor Jorge Blanco, porque se usó mucho en su contra también. Bueno, con esa creatividad contraria y mucha desbandada del gobierno, pues lo afectaron. Pero nada, a ti se te acusó, se te
se te interrogó en ese momento. No, no, y tuve 9 meses preso. Preso, claro, en la pero preventiva. nunca se te imputó nada. No, no, y No. me descargó un Entonces, juez. entonces, ¿cómo es que, que el doctor Balaguer se interesa y te manda a buscar? Bueno, porque cuando vino yo imagino que él te veía como un contrario. No, por lo menos. no. No. No, porque cuando vino el libro famoso de Viriato Ascensión. 1990 fue por ahí, Sí, ¿no? por ahí, sí. Que muchas personas, incluyendo oficiales de inteligencia, me habían dicho, cuídate, tú eres una persona que vale mucho, pero le han dicho al presidente que ese libro lo escribiste tú. Y hasta Don Juan le pegaron ese libro en un momento. Y que lo financió Jorge Blanco. Yo, mira, eso no es verdad. Entonces yo no había visto el libro, fui a la Trinitaria, lo compré, vi el libro, y el libro era un disparate escrito que no lo escribió Viriato Ascensión. ¿Tú dices eso? No, yo lo afirmo. ¿Y por qué tú afirmas que no fue Viriato? Bueno, porque el libro tiene 2 líneas en el relato y en el guión. Viriato puso la oralidad. Viriato fue el que creó el nombre de la Cruzada del Amor, cuyo primer nombre iba a ser Cruzada de la Paz. Ese fue el grupo que dirigía a la hermana de otro Balaguer, doña Emma. Sí, ¿no? Entonces, en ese libro, cuando yo lo compro en la Trinitaria, lo que me dice lo dependiente y la cosa, Jodorín, digo, pero ¿ajo de qué? Yo no he escrito eso. Me levanto siempre, como me levanto a las 4 de la mañana, me pongo a leer el libro y no, el libro ni me da ni frío ni calor. ¿Pero y quién cree ese rumor? Porque de la nada sí dicen, bueno, eso fue Dorín. Bueno, yo no sé cómo se creó el rumor. La verdad es que cogí el libro y paradójicamente para yo enfrentar ese libro y salvar mi vida, la primera página de ese libro es un plagio de un texto de don Arturo Ular Priesti. El de las lanzas coloradas, el venezolano. No, uno de los intelectuales que fue más recio de la intelectualidad venezolana. Por cierto que él era amigo de doctor Balaguer también, él llegó a venir aquí. Claro, porque era de la derecha. Entonces, yo escribí 100 cuartillas y publiqué en el momento que le daban, que hubo una controversia por darle el premio a Viriato Ascensión sobre lo que fue. Yo escribí 100 cuartillas cuyo título era ¿Quién falsificó la firma de Viriato Ascensión? Entonces, cuando se publicó una página, yo publiqué 7 páginas en el Hoy. Cuchito cuando lo vio se asombró, porque Cuchito también creía que yo había escrito el libro. Entonces, cuando Balaguer le leen el número 1, 2 funcionarios fueron a mi casa, que si yo le podía mandar los otros textos. Yo le dije, ¿cómo no? Le voy a mandar los originales y dígale al presidente que mi nombre correcto es José Francisco Cabrera Maldonado y que mi mamá y mi papá lo mantengo yo. Entre los 2 personajes había un militar grande y me dice, ¿y por qué usted le manda eso al presidente? Bueno, por la misma razón que él lo mandó a usted a buscar esto. Por la misma razón, porque a Orlando Martínez le cepillaron la cabeza por una coma de lo que dice ese libro sobre la hermana más querida de Balaguer, que fue una de las cosas que influyó en su muerte. Cuando le leen esto a Balaguer, Balaguer tenía 2 personas y hasta 3, una le leía en la mañana, uno en el mediodía, otro en la noche, para ver la dificultad de la cosa. Una de las personas que le leía a este señor, amiga mía, y me narró lo que sucedió cuando leyeron los textos. ¿Qué pasó? Él lloró, se quitó los espejuelos y le dijo a esta persona a las 3, miren quién me vino a defender, se lo agradeceré mientras vida tenga. Después de eso, Balaguer me ofreció embajador en Argentina. Le dije que no, que yo no había hecho eso. ¿Qué era lo que yo quería? Digo, no, yo lo que quiero es vivir. Que te dejen tranquilo. ¿Y qué? Entonces me nombró, trató de nombrarme, alguien me llevó un decreto nombrándome presidente de la compañía de tabacalera con rango de secretario de Estado, y yo le dije a esa persona, mira, es un intelectual, yo no sé nada de tabaco. Dice, bueno, mira, precisamente, entonces saca esos maletines que tenían clave, y abre el maletín y me dice, él le mandó eso. ¿Qué me mandó? Bueno, 20 páginas que yo le había escrito a Jorge Blanco, del punto de vista conceptual y mercadológico, echando para atrás el contrato de la Reynolds Tobacco con la tabacalera. Entonces le dice, usted sabe. Le dice, pero yo no quiero cargo. Y no aceptaste el cargo. No acepté nada. Vamos a poner un pero punto después, aquí, Dorín, sí. Vamos a poner un punto ahí porque tenemos que ir a una pausa para que continuemos con el relato, sí, que está interesante.
Gracias por continuar a partir de ahora. Seguimos con José Dorín Cabrera, mercadólogo y un veterano estratega de la política y de los primeros que hizo y sigue haciendo encuestas en República Dominicana de Alfonso Cabrera y Asociados. Bueno, entonces rechazaste esos nombramientos Sí. que te ofreció el doctor Balaguer. Sí. ¿Qué ocurrió después? Bueno, él me manda una tarjetica que conservo con un texto muy osado, pretendiendo que yo corrigiera la venta transparente. El libro de poemas. Sí. Y la verdad es que yo no, yo le mandé a decir, mire que yo no No sí, soy poeta. yo no sé, sí, usted es más que eso, me mandó a decir. Bueno, y concertamos una cita. En esos días lo sacaron urgente con las piernas. Enfermedad de flebitis. Sí, lo sacó don Guaro Aliranzo. Y bueno, cuando regresó me invitó a Palacio. Entonces yo fui y me invitó como un viejo zorro. Ahí estaban justamente los que me habían asusado para que me metieran preso, esto y lo otro. Y ahí dijo en voz alta. Primero a todo lo que saludó ahí lo sentó sentado. Lo saludó sentado. Y Blandino, que en ese entonces era jefe, siempre fue jefe de protocolo, sí, muerto, le dijo al general, mira, ahí está Dorín Cabrera, y había una silla al frente. ¿Va? Entonces él me dijo seña que fuera. Cuando yo fui, le dijeron yo estaba ahí, él se paró, me agarró la mano y me dijo muchas cosas. Entre ellos acabó con lo que me metieron preso, que estaban ahí. O sea, eso era una forma de decirle, yo repruebo eso que ustedes hicieron, este hombre hay que no se merece eso. Sí. Y después, porque tú sabes que de ese grupo que se hizo, a él le llevaron el informe de publicidad. Yo invertí en publicidad del gobierno $60 millones de ese entonces. Le llevaron el expediente de publicidad. Y la persona, el contralor de la época, amigo mío, que le llevó el expediente, Balaguer le dijo a de las dos personas que lo asusaban en ese aspecto, le dijo, haga al azar, sáqueme un expediente. Y dijeron, ese joven es muy inteligente, le dijo previamente. Cuando sacaron un expediente en Litín Diario de la publicidad que se había invertido en Litín Diario, y entonces Balaguer lo interrumpió y le dijo, bueno, pero ¿qué es lo que usted me quiere decir? Que él se llevó ese dinero. No, presidente, pero usted sabe que las comisiones... Ah, pues entonces al Litín Diario que hay que meter preso, no a él. Llévense eso. Bueno, eso fue. Entonces, bien, ya ahí entonces tú haces las paces, no lo asesoraste nunca. No, ya me dejaron tranquilo. Sí. Tanto así que cuando salgo de la cárcel, todo cesó. Y Rivitini, que fue una persona también de mucha historia, me confesó luego algunas cosas de la molestia. Don Mario Rí. Sí, de la molestia de Balaguer cuando me encarcelaron, y que cuando me soltaron, que me detuvieron como 4 horas en el Palacio de la Policía, él dio una orden directa de que me soltara. Y fue Rivitini que llamó al jefe de la policía de entonces para que me soltaran. Ahí salí yo, que me caí 2 veces porque en la cárcel uno anda en chancleta. Y entonces andaba con zapatos. Y así fue, y me dejaron tranquilo. Sí. Entonces ahí ya, ¿cómo fue de ahí en adelante tu relación con el doctor Balaguer? ¿No lo asesoraste nunca? No. ¿No se volvieron a comunicar? No. ¿Cuál fue el próximo político que tú asesoraste entonces? Bueno, tú recordarás que entonces vino en el 78, antes de eso vinieron toda esa relación. Bueno, no, que estamos hablando ya de los 10 años de Balaguer. Sí, entonces los 10 años de Balaguer. Ya vinieron las elecciones del 94. Claro, vinieron las elecciones. Entonces en el 94 yo hice toda la campaña del doctor Peña Gómez. Con el doctor Peña Gómez. El presidente que invertirá en la gente. Y fue la campaña que él ganó. Primero la gente. Sí, el concepto primero la gente, luego el por fin. Y entonces él fue que ganó. Abre las ventanas. Tanto así que Balaguer le dijo, coja usted 2 años y deme 2 años. Yo, de la crisis política del 94. Sí, en la intimidad. Yo fui uno de los que le recomendé a Peña Gómez que cogiera 2 años. 2 años. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, yo se lo dije y él lo aceptó. Y le dije, coja 2 años y que le dé los 2 años primero. ¿Y por qué no ocurrió así? Entonces? Bueno, dicen que a la salida mía y de otra persona, otras personas fueron y le convencieron de que no podía ser así. De que no aceptara eso. Y entonces no lo aceptó.
Hay algo respecto a ese episodio que no ha quedado claro. Eh, el proyecto que se redactó para hacer la reforma y cómo se iba a cambiar y el porcentaje para ganar en primera vuelta no era 50% más un voto, eran 46 o 45. Sí. Entonces se cambió la redacción y el PRD o no leyó la gente del PRD del Congreso el cambio que se hizo y aprobaron sin leer, o se pusieron de acuerdo con la gente del Partido Reformista y del PLD y aprobaron ese 50 más 1, que eso le cerró las puertas al doctor Peña Gómez para ser presidente. Sí. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, eso que tú señalas, pero en ese entonces, en el 94, Balaguer se dio cuenta que había no un empate técnico como erróneamente se dice, hubo un empate. En un término de elecciones, 42-43, en términos de elecciones, 43-44 es lo mismo. Entonces, con ese porcentaje, si no hay buena voluntad, hay guerra civil. Entonces Balaguer le dio, pero coja 2 años y deme 2 años. Eso fue así. Luego en el 96, yo tuve una participación en la campaña de Leonel. Ya. Y los comerciales más terribles de Leonel lo hice yo. Justamente contra Peña Gómez. Sí. Bueno, pero Peña, pero no desde el punto de vista denigrante, sino profesional, aquel comercial de la silla vacía. Sí, de que un debate y no vino, nos vamos a preguntar qué hizo él contra la corrupción. Quería preguntarte en esa parte, porque aquí regularmente los políticos, cuando buscan estrategas o gente de la comunicación, intelectuales, inclusive artistas, que les acompañen ayudándole en un proyecto, se da por un hecho que tú estás suscribiendo un apoyo incluso incondicional, que tú te quitas la cabeza, como el cuento aquel de Don Juan, y que ya tú tienes que ser leal a esa causa, a esa persona, venga lo que venga. Y si tú después trabajas con otros, te consideran un traidor. ¿No te acusaron a ti de eso? Bueno, aún gran parte del mercado ha considerado que yo soy PRD, o que yo era del PRD. Y yo no sé, porque yo he participado en diferentes campañas, que la mayoría fueron del PRD, que el PRD cuando tuvo el poder lo hizo conmigo, y cuando perdió yo estaba en la acera de enfrente, es verdad, pero yo no soy un PRDista yo soy un profesional. En la campaña de Jacobo Masluta del 86, ¿tú no participaste? Mira, ese es un dato también con lo cual yo pretendo, lo tengo escrito. En el 86, todas las firmas encuestadoras encabezadas por Mark Penn, que la primera vez que vino a la República Dominicana trabajó conmigo, en el 82, en el 82, cuando Salvador Jorge Blanco, que lo trajo la firma, que lo trajo, le trajeron unos empresarios y Bernardo Vega. En el 86 todas las firmas daban que Balaguer ganaba, pero la mía, la de José Cabrera y Asociado, decía que no, que la diferencia porcentual iba a ser del 1,02%. A favor de Jacobo. Había un empate. Ah, bueno, un empate técnico, podía ser cualquier Había un empate. Y que Jacobo podía ganar esas elecciones si se llevaba de un plan militar de campaña que yo tenía redactado. Cuando yo le explico eso a Salvador Jorge Blanco, él se inquieta, coge el teléfono y llama a Jacobo. Yo hablo por teléfono con Jacobo y Jacobo me dice: Dorín, yo sé que tú eres un león en eso, te voy a mandar una comisión. Y me manda una comisión al Palacio. Esa noche yo le presento la campaña a Salvador. ¿Quiénes estaban en esa comisión, si se puede saber? Hay uno muerto, no quiero hablar así, hay otro que creo que está alcoholizado, en fin, pero era una comisión. Bueno, y de los tres, nada más fue uno. ¿Solo fue uno entonces? Sí, solo fue uno, a burlarse prácticamente, pretendiendo burlarse de mí. Entonces, esa noche, antes de que fuera esa comisión, Salvador me dice: pero ¿y cómo es posible? Todo el mundo dice José. Digo, bueno. Y doña Cela me dice: no, es de José que nos llevamos, Salvador. Y Salvador esa noche me dice: ¿por cuánto sale esa campaña, José? 1.500.000 pesos. Y Salvador Jorge Blanco me dijo:
cogió un teléfono y llamó. Vete donde fulano, que te va a entregar $1,5 million en efectivo. Yo fui donde fulano esa misma noche y me llevé ese $1,000,000 a Palacio. Cuando fue esa persona botando humo, fumando, a mi despacho, yo le presento la campaña y le digo, mira, Jacobo tiene que vamos a trabajar aquí, aquí, aquí y aquí. Y hay que cambiar este eslogan rápidamente, porque con Jacobo ganamos todo. Con Jacobo ganamos todo. Es como si con Palmolive nos bañamos todo. No, es eso sí, pero de otra manera. Le presento una nueva campaña, pero el plan mío básicamente era de infantería. Porque habían sectores. ¿Cómo así de infantería? Bueno, habían sectores los militares ahorita y ahora te dices de infantería. Bueno, es que las campañas electorales son militares. Tiene que ser una cosa rígida. Claro, rígida, y donde tocar puertas es aquí, pum, y es aquí, pum. O sea, hay que ser certero. Identificado. Identificado. Entonces, mira, en Cristo Rey, aquí. Mira, aquí, aquí. El mismo personaje que fue me dice, coño, él fue ahí una vez y no ha ido más. Ese mismo... No se te hizo caso en ese momento. No se hizo caso. Y para colmo, en el meeting de la 27 con Kennedy, llueve, Balaguer va ciego, enfermo y todo, y dice, si la naturaleza se opone, lucharemos contra la naturaleza. Ese porcentaje de indeciso vio a un Balaguer enfermo, pero con más capacidad y más energía para conducir la cosa para que Jacobo, que esa tarde no fue al meeting de ñapa y perdió. Pero ¿Con cuál diferencia perdió? Con 1.2. Se dieron otras cosas porque también aceptaron algo, en ese caso, no sé si el equipo del licenciado Masluta, con aquello de anular cuando el voto, aunque fuera con un partido del mismo candidato, se marcara 2 veces. Y eso le perjudicó, fue unos 40.000 o 50.000. Sí, pero ya eso fue, Gustavo, en el conteo de los votos. Pero se aceptó ante eso, ante la Junta, y eso le perjudicó. Bueno, eso como un requemor contra el Jorge Blanquismo, porque la fuerza Jorge Blanquista no participó en el Estado Mayor de campaña de Jacobo. Antes, contra él, se burlaban de nosotros. Bueno, de hecho, me contó un amigo, ya fallecido también, yo no tengo por qué no creerle, que en un momento dado el licenciado Masluta dejó hasta esperando hasta el doctor Peña Gómez en un momento dado. Todo. Que quería reconciliarse. Y debo decirte que aquí no hubo una persona que le diera más recursos a Jacobo Masluta en la campaña que Salvador Roger Blanco. Él utilizó a su contribuyente para ponerlos al servicio de Masluta. No, él utilizó sus relaciones personales. Por eso, sí. Con los empresarios que para entregarle dinero en efectivo a Jacobo Masluta. Bueno, entonces pasó eso ahí. Entonces, retomamos lo que estábamos hablando. Entonces, de cómo tú llegas a ser asesor de Leonel Fernández. Pero bueno, es consignar lo que se señala después, que Salvador Roger Blanco le entregó el poder a Balaguer en el 86. Sí, siempre esas cosas se dicen que lo traicionó. Pero no, quien le entrega el poder es el mismo Jacobo, porque había un plan de contingencia, que Jacobo, cuando se le va a poner a Jacobo en la noche, en la mañana, porque no apareció, ya se tenía la información de que él se había reunido con Balaguer, y cuando logra contacto con el presidente Jorge Blanco, él le dice a Jorge Blanco, ya yo me entendí con Balaguer. Pero bueno, entenderse quiere decir muchas cosas. Bueno, pues claro, a los 2 días habían 4 personas de Jacobo nombradas. 4 nombradas. Entonces, ¿qué pasa? Porque la historia es circular. Le cargan a Jorge Blanco que le entregó eso. Entonces, Salvador le entrega el poder a Balaguer para que luego Balaguer lo persiga. No se entiende. No, claro. ¿Tú me entiendes? Balaguer persigue a Balaguer. Esa misma acusación se la harían después, en el 2000, al presidente Leonel Fernández. Decían, amigos en ese momento de Danilo Medina, sí, que él no hizo campaña, que no lo apoyó. Y son de las cosas que se manejan en la política. Pero eso es diferente. Él no hacer campaña. Pero yo creo que no fue así, porque yo vi que él estaba participando. Claro. Bueno, entonces, del 94, en que tú trabajas en la campaña del doctor Peña Gómez, ¿cómo pasas a trabajar luego con la campaña de Leonel Fernández 2 años después, en el 96? Sí, en el 96 luego yo conversé con Leonel,
en Diandino 15, un edificio. ¿Pero qué pasó en ese interregno del 94 al 96 en 2 años? ¿Hubo disgusto con el doctor Peña Gómez? No, en absoluto. No. ¿Y cómo, En absoluto, porque, cómo ocurrieron las cosas? No, porque yo soy un profesional, tú me contratas por un periodo dado. Tú estás en el mercado. Claro, yo estoy en el mercado. Yo estoy en el mercado. Tan sencillo como eso. Porque yo lo que sé hacer es presidente. De Jorge Blanco al... Pero ten cuidado que hay un hacedor de presidente que anda por ahí. Bueno, ya, es bueno, pues ya somos dos. Entonces, pasó eso. Entonces luego me entrevisté con Leonel en el 96, en la oficina de Diandino, y ahí convenimos algunos honorarios, algunas cosas y las tareas que yo iba a hacer. Como en efecto la hice pues, muy profesionalmente. Bien, entonces el doctor Leonel Fernández gana la presidencia en el 96. Sí. ¿Seguiste asesorándolo? No. No, ya ahí terminó. No terminó todo. En el 2000, tú estuviste entonces asesorando a Hipólito Mejía. No, en el 2000, antes del 2000, Hipólito fue a mi casa. Sí. No era político. Bueno, él era del PRD. Sí, pero no era político. Porque debo decirte... ¿Por qué dice que no era político? Bueno, porque estaba en eso, pero no estaba. Cuando él va a mi casa, ahora ya unos 15, 18, 16 años, él va a consultarme y me dice que a él le gusta la política y yo le digo, mira, yo voy a trabajar contigo, te voy a hacer precandidato y te voy a hacer presidente. ¿En qué año estamos hablando? No, estamos hablando en el 99. O sea, antes del 2000. Claro, antes del 2000. Pero antes de eso ya él había sido candidato vicepresidencial con Peña Gómez. Sí, pero en ese entonces no. En ese entonces no tuvo la principalía. Bien. No tuvo la principalía. Entonces ahí yo le dije, tú vas a ser el único candidato en mi vida profesional que no le voy a cobrar 5 centavos. Para el 2000 fue eso. Sí, y me dijo, ¿por qué? Porque tú te pareces a mi papá. ¿Y cómo era tu papá? Bueno, blanco como tú, calvo como tú y medio litraneado como tú. Así le dijiste. Sí. ¿Y cómo se lo tomó él? No, como una broma. Bueno, yo quiero que tú él sepas, es un hombre muy... sí, yo quiero que tú muy sepas suave en que ese mi aspecto. mamá, enferma, veía el retrato de Hipólito Y se le parecía y decía que era Antonio, tu papá, su su esposo. papá. Es más, mi mamá ya casi agonizante, hubo que buscarle una foto de Hipólito. O sea, había una motivación muy íntima, muy personal. Una fijación, Sí. porque mi papá ya había muerto. ¿Y qué así. tan fácil o qué tan difícil fue trabajar con Hipólito Mejía? Pero vamos a poner un Sí. puntito ahí porque de nuevo esta gente quiere que vayamos a una pausa. Eso que no se religió porque no sé. Bueno, aquí estamos de nuevo con José Dorín Cabrera, hablando de tantas y tantas experiencias en el mundo de la política. Entonces, comienzas a trabajar con Hipólito Mejía. Claro. De manera honorífica, Sí. sin cobrarle un centavo. Sí, entonces le ganamos la candidatura presidencial en el PRD, tanto con mis encuestas y con mi plan de infantería, que no falla. Me recuerdo que Sánchez Baré y el doctor Soldevila, en la casa de Soldevila, yo le dije, tú vas a ganar la convención con entre el 69 y el 71%. Y Soldevila me dijo, Dorín, bájale algo, no que va a ganar con eso, y ganó con eso. Bueno, siempre decía mucho a poquito. Sí, y ganó con eso. Luego en la campaña que hicimos, mi firma publicó, te lo doy ahí de anexo, un mes antes que Hipólito ganaba con el 50.9. Pero hubo un momento, y yo lo recuerdo perfectamente, que entonces estaba en el periódico Hoy, tú escribiste incluso, publicaste una página, Sí, que mucha gente dijo, oh, tremendo, porque sí lo está asesorando, donde tú hacías puntualizaciones muy críticas de Hipólito, que sí. parecía como que no se estaba llevando de ti. Bueno, porque uno tiene que salvar su valor profesional. Parece que no te estaba escuchando en ese momento. No, En ese momento hubo unos altibajos. Mira, sí. En ese periodo de Hipólito se llevaba mucho de mí y creía mucho en mí. Estamos hablando antes de las elecciones del 2000. Sí.
Y yo recuerdo que antes de esas elecciones tú escribiste una página. Sí, pero para llevarlo a capítulo, porque si tú me vas a buscar para que te asesore. Pero ¿y por qué lo hiciste públicamente? Porque Bueno, parecía que ustedes estaban peleando en ese momento. No, es una forma de decirte, mira, yo estoy en esto. Si ocurría lo peor, Aquí está. tú decías, mire, Sí. yo lo advertí. Por ejemplo, yo publiqué también en la reelección de Hipólito. Espérate una cosa. Sí. Bien, gana la presidencia. Sí. ¿Seguiste asesorándole estando él en la presidencia? Ahí tuvo una participación, pero no como exactamente como asesor. No. No, ¿Pero él te escuchaba? me escuchaba. Sí. Me escuchaba tanto que una de las personas a la cual buscaron para que lo acabara de convencer para la reelección fue a mí. Porque mira, ¿Tú creías que era Gustavo, lo mejor en ese momento para él? claro, mira, claro que sí. Pero había una grave crisis Pero, con todo esto de los pero bancos. ¿quién derrota a Hipólito? ¿Quién fue? A Hipólito lo derrota el voto PRDista. ¿Por qué lo derrota el voto? Bueno, más que eso, porque fue un 57 que ganó Leonel Fernández. Bien, y si tú coges el comportamiento, de la votación en ese periodo y lo coteja en los lugares que pierde, fueron los mismos lugares donde yo le recomendé, primer punto, desarrollar un plan laboral de emergencia, poner los PRDistas a trabajar, que tenía una tasa de desempleo de 18%. Y él no lo hizo. Segundo, INEPRE llevarlo a esos sectores. ¿De dónde derrotan a Hipólito? En esos sectores, voto PRD, no voto del pueblo. Las reelecciones en sí mismas no son malas. No son malas. No, y tú no, como profesional no puedes juzgar moralmente, sino es un producto que tú estás vendiendo. Y además, desde el punto de vista, vamos a suponer, no moral, eso es igual, por ejemplo, lo que se habla de que necesitamos los jóvenes. Pero si tú agarras ahora mismo la camada de jóvenes que hay, políticos, muchos de nombre, a veces yo me pregunto cuando lo oigo hablar, que no saben en lo que están, que hablan de oído y van por el mismo camino de las cosas que ellos critican. Hay de todo, porque también hay jóvenes que tienen buena formación. El hecho no es tener buena formación, el hecho es esto que yo te voy a decir. ¿Qué es lo que tú me tienes ahí? Vamos a ver. Mira, al viernes de la semana pasada, el 31% de los probables votantes para el 2020 se declara independiente. ¿Eso es una medición que tú hiciste recientemente? Y 21%. El 31%, 31% de los probables votantes. 31 independientes, ¿qué más? Y entre los jóvenes menores de 21 años, Entonces entre 18 y 21. el 75% no sabe dónde está. ¿Cómo que no sabe dónde está? Así mismo, no se identifica con ningún partido. Ah, bueno, que no está con nadie. Ese es un caudal de votos que debe ser conquistado por alguien. Bueno, si son jóvenes, cero mata cero. Pero es que el código del lenguaje de la juventud, lo que desea la juventud, los jóvenes no le llegan a los jóvenes. Pero ¿sabe por qué? Porque siguen los mismos patrones de conducta de lo que ellos llaman viejos. O sea, que son jóvenes, pero que están No, porque son lo jóvenes. mismo que hacen los adultos y los viejos. No, porque son jóvenes. Bien, Pero ninguno te dice... Eso pasa también muchas veces con una candidata mujer. No necesariamente de manera automática Sí. tendrá el caudal mayor del voto femenino. Si no lo trabaja. Exacto, no, estamos claros en eso. Digo, si no lo trabaja. Bien, pero entonces, bien, ahí tú trabajaste entonces con Hipólito Mejía. Para el 2000 trabaja con él de nuevo con la reelección. No se dio, por lo que tú dices, no se llevó de ti, todos los factores que hubo de por medio. Para la selección entonces del 2008, ¿con quién trabajas? ¿Con Leonel Fernández de nuevo? No. En el 2008 nosotros no trabajamos con nadie. No, No. te quedas independiente. Sí. Habían consultas, pero que me consulten, que me pidan 2 o 3 trabajos profesionales, para mí eso no es dirigir campaña. Eso es ganarme unos honorarios sobre tal o cual y ya. ¿Y en el 12? En el 12, con Danilo. Con Danilo. Con Danilo. ¿Y sigues trabajando con Danilo? No exactamente. Soy amigo de él. No. Soy amigo de él, pero no exactamente. Ahora No. sí digo
que el candidato del PLD es Danilo. ¿De nuevo para el 20? Debe ser Danilo. ¿Tú piensas que debe ser el presidente Danilo Medina? Antes de que agotemos esa parte de por qué debe ser Danilo, Sí. ¿qué tan difícil o qué tan fácil es trabajar con el político dominicano científicamente como estratega? ¿Se llevan, no se llevan? Es difícil. Es muy difícil porque, primero, los candidatos dominicanos no tienen formación en su mayoría. Ni siquiera pueden adecuar lo que saben a un concepto de campaña política. Y si se llevan muchas veces de la mujer, del hijo, y así sucesivamente. Pero es difícil porque no hay una formación, ni siquiera intelectual. Ni siquiera intelectual. Muy diferente al ejemplo de la historia en lo concerniente al general Trujillo. Muy diferente. Bueno, pero Trujillo tenía que llevarse porque él era un hombre intuitivo, no era un intelectual. No exactamente. No, pero no tenía formación intelectual. No la tenía, pero tampoco era como la gente pretende. No, él para su formación era un hombre inteligente, porque no llegó ni siquiera a la intermedia, pero sí. se guiaba. Bueno, pero además, ¿qué hizo? Rodearse de toda la intelectualidad dominicana, que eran reales intelectuales. Y lo escuchaba hasta un punto. No, lo escuchaba. Hasta un punto. Sí, pero lo escuchaba. ¿Por qué? Bueno, mira la contradicción de esta sociedad desconocida y de desconocido. Los intelectuales constituyen uno de los puntales que termina con la salida de la intervención de la tropa norteamericana de 1916. Inclusive con la Semana Patriótica, los textos que se escribieron. Sí, todo el movimiento que hubo contra la ocupación. Inclusive en campañas electorales, Ruber y demás utilizaron textos de la Semana Patriótica. Pero ¿qué sucedió? ¿Cuál es la contradicción? Bueno, que todos esos intelectuales, con la ligera excepción de don Américo Lugo, terminaron trabajando con Trujillo. Entonces, el producto más acabado de intervención, ¿quién fue? Trujillo. Sí, fue un guardia norteamericano. Pero además, estos intelectuales no lucharon contra la intervención, pero luego se arriman al producto más acabado de la intervención. Después ocurrió eso mismo porque mucha de la gente que enfrentó a Trujillo terminó trabajando con Balaguer también. Aquí se dan esas cosas. Sí, pero ya Trujillo estaba muerto. Sí, pero como quiera, o sea, Balaguer mantuvo todo el tiempo con él. Si lo que te quiero significar es que nadie ha gobernado aquí con una estructura mercadológica, publicitaria y opinión pública, como gobernó Trujillo. Porque Trujillo no era un simple. En el 31, en 1931, Trujillo hacía campaña por la radio para el consumo de arroz dominicano. ¿Tú sabes cuál era el lema? ¿Cuál era? Consuma la espiga de la libertad. Y tenía, óyeme, y tenía una campaña de comunicación cara a cara encabezada por Coquito García, un decimero, que tenía a su disposición todos los medios del Estado. Eso lo hizo también Lilis en aquella ocasión. Pero muy débilmente. No, porque no era lo mismo, no había los mismos medios de comunicación. Lili es un tipo que si bien siembra la modernidad de la agricultura, pero termina preguntándole a Emiliano Tejera que era una huelga. Sí, pero que también no habían medios ni nada. O sea, ya con otros ya había otra cosa y cómo usó todo el merengue y todo eso. Bueno, y cómo utilizó al ron Brugal y a la cerveza Presidente en sus primeros años como símbolo de la dominación trujillista. Volvamos entonces a lo del presidente Medina, para que agotemos esta última parte con el presidente. Tú dices que el presidente Danilo Medina debe ser el candidato en el 2020. Debe ser, aunque él ha dicho que no va. A mí mismo me ha dicho en 2 oportunidades que no va. Él lo ha dicho se lo dijo a ti, lo ha dicho a través de otras personas. Personalmente él no ha dicho un discurso al país diciéndole yo no voy más. No, y eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Bueno, porque... Pues si se tiene que arrepentir después. No, pero es que eso no importa. Es que todos los que han dicho que no van. Van. ¿Y tú piensas que en su íntima convicción él ya piensa que no? ¿O todavía deja alguna brecha? Yo pienso que no. Yo pienso que él tiene la decisión de no ir. De no ir. Ahora, la dinámica de los hechos son otros. Entonces, ¿cómo tú asesoras al presidente Medina? ¿Cuál es el tipo de consejo? No, yo no lo estoy asesorando. No, ahora no, nada. No, he tenido contacto con él.
Pero si me llama a asesorarlo, Tú yo... sabes que lo que ahora se está haciendo en la DICOM, en la presidencia, yo no digo Sí. en el resto del gobierno, se parece mucho a lo que tú hiciste en la presidencia del doctor Jorge Blanco. Es un esfuerzo de tratar de organizar un poco la imagen del gobierno. Oh, pero claro, se organiza tanto que yo te digo que la voz oficial de ese programa, oye, la voz oficial de ese programa es la voz oficial que lo presenta él. Fíjate el grado de organización. No, hombre, ahí hay publicidad al granel. Bueno, al granel. Pero hay cosas y de manera... que la veo que me parece que tú eres el gurú en estas cosas. Pero, por ejemplo, veo una cosa que ha cambiado en relación con otros presidentes y que se parece a lo que tú hiciste con el presidente Jorge Blanco. Que no explotan innecesariamente la figura del presidente y la voz, como hacían otros presidentes. Por ejemplo, cuando el doctor Leonel Fernández ponían a cada rato un trozo de un discurso. Y saturaban tanto que la gente terminaba como ya fastidiada con eso. Sí. Ahora ponen quizá una imagen o cosas que el presidente hace, pero no ponen trozos de discurso a cada rato. Pero mira, Gustavo, es que y yo creo que eso es positivo. Sí, pero no es tanto... Porque enseñan los hechos, pero, no tanto la figura. Sí, pero tú tienes que también hay que comprender que una campaña con un centro de mando no permite las campañas de educación en gran parte. La que están poniendo en educación, ¿qué tú le ves de malo? Pero ¿cómo tú pones a un niño a hablar cosas que él no sabe ni siente? Ah, bueno, eso también, pero ¿cómo? Sí. Pero además, todo está basamentado en eso. Pero ¿cómo puede ser creíble eso? Y eso lo hace era un determinado sentimiento. Lo abrumante, no hay una estrategia comunicacional del gobierno, no la existe. Ahora, si tú gastas 2.000 millones de pesos en publicidad y una Secretaría de Estado gasta... Yo me río a veces que dice, bueno, ¿y cuáles son los posibles candidatos que pueden sustituir a Danilo? Porque aún los que existen, con el poder del Estado que tienen y con las cosas que hacen, en las encuestas, ninguno alcanza un rango de un 10, ninguno. Entonces tú piensas que debe ser... Fuera de Danilo, ninguno alcanza un rango de 10. ¿Y qué posibilidad tú le ves, por ejemplo, al doctor Leonel Fernández? ¿Tú piensas que él podría ser también, en caso de que Danilo no vaya? Bueno, es que para Leonel hacer eso, tiene que llegar a un entendido con Danilo. ¿Y tú piensas que están dadas las condiciones para que se entiendan? No sé, de verdad que no sé, y no puedo hablar de lo que no sé. De un entendimiento, pero debo decirte que el poder cobra, y cobra siempre. Cobra siempre. Eso quiere decir muchas cosas, ¿eh? Demasiado. Demasiado. Pero barájame más despacio. ¿Qué es eso? ¿Cómo que cobra siempre? ¿A quién es que le va a cobrar? Bueno. Tú militaste de muy joven en la izquierda. ¿Tú piensas claro que aquí hay posibilidad, no ya de la izquierda, pero sí de que surja alguna propuesta alternativa, lo que ha ocurrido en otros países latinoamericanos? Eso que llaman la nueva izquierda, pero que tiene muchos matices, porque no es lo mismo lo de Ecuador que lo de Bolivia, que lo de... Aquí no hay... ¿Tú no piensas que hay posibilidades? No, porque tuvo el caso de la Mancha Verde. Pero eso no es un movimiento político, eso es social. Bueno, pero precisamente por eso no llegará a nada. Entonces, ¿para qué? Pero que eso no se ha planteado tomar el poder. Yo te digo los partidos. Pero ¿y cómo entonces tú quieres luchar contra la impunidad y la corrupción sin tomar el poder? O sin coadyuvar a tomar el poder. ¿Cómo? No, porque en ese caso lo que quizás ellos están tratando de influir. ¿De influir qué? De influir para que los partidos asuman parte de esa plataforma. Pero ven acá, pero es que la corrupción nacional es una corrupción que nació con la primera piedra que hizo los contratistas privados de Nicolás de Obando para construir la ciudad de Santo Domingo. La conquista misma fue corrupta. Bueno, sí. No, el manifiesto de los trinitarios del 16 de enero de 1844 es un manifiesto corrupto. ¿Y por qué? Bueno, porque... ¿Lo van a crucificar los nacionalistas? ¿Por qué tú dices eso? Sencillo. ¿Quién lo redacta? Tomás Bobadilla. Los conservadores le dicen a Sánchez y a Mella, ustedes son muy jóvenes, dejen esa vaina, vamos a dejarle esto a este hombre. ¿Quién lo redacta? Bobadilla. ¿Quién fue Bobadilla? El tesorero de Núñez de Cáceres en la España. Y luego después, el hombre de más confianza intelectual y abogado de quién, de Boyer. ¿Y qué escribe? Un manifiesto a la impunidad y la corrupción. ¿Qué dice? Borrón y cuenta nueva. Pero eso es una traición.
Eso no puede, no se puede culpar a todo el movimiento trinitario por eso. Pero el manifiesto oficial que intenta hacer donación es un manifiesto a la impunidad y a la corrupción. La impunidad nace cuando Miguel Díaz, un soldado español, mata a un miembro de Bartolomé Colón, ya en desgracia con la reina. Miguel Díaz huye al sureste, a donde la cacica Osema. Mira a la cacica Osema y antes de mirarla ya la preñó. Y vive en esa comunidad y observa que en el río Jaina, a la orilla, lavan mucho oro. Miguel Díaz se vuelve para la Isabela, donde Bartolomé Colón, y le dice, si tú me borró, yo no maté a nadie, yo te digo no hay mucho oro. Me da un indulto. Entonces, así nace la impunidad. Sí, pero eso, la conquista era natural, porque eso eran gente que iban como a ver rapiña. Bueno, pero ahí está sentada ahí está sentado los gérmenes. Balaguer, por ejemplo, ¿quién es el hombre más grande constructor para Balaguer? Dame hay que leer su texto de la ciudad romántica. Bueno, Obando, sí. Constructor y político. ¿Y tú querías un corrupto más grande que Obando? Y no protegió a Balaguer le gustaban esas cosas de grandeza y todo, y exoneraba cualquier cosa por eso. Pero nadie se atreve, empezando por la Marcha Verde, nadie se atreve a atacar ni a denunciar la corrupción privada, que es de donde nace la corrupción pública. Pero es que tiene que haber, Dorín, tiene que haber una connivencia, porque si tú y yo, como sector privado, yo te estafo a ti, no es corrupción si no hay dinero público, es una estafa y tú me puedes someter. No, pero, ahora, si yo hago negocio con el Estado de manera ventajosa, ahí sí hay corrupción. No, es que tiene diferentes manifestaciones. Hay diferentes manifestaciones. Yo soy jefe de publicidad del gobierno y tú tienes un canal de televisión. Si tú me sobornas, eso es... No me sobornas, no. Es un término muy duro. Tú vas donde mí, Dori, mira, de todo lo que tú coloques, el 10 es tuyo. Aunque yo te diga que no, tú vas a mi casa y me dejas una funda de papeleta. Bueno, si eso, ahí sí hay corrupción, porque hay dinero público de por medio. El Estado Nacional es corrupción. ¿Y tú piensas que nunca se podrá acabar? Bueno, te estoy explicando que es corrupción y no es sencillo. Aquí hay benefactores de la patria, que yo lo veo por televisión y radio y prensa y todo hablando. Y muchos de ellos yo los conozco porque yo estuve en el poder. Yo estuve en el poder. No es sencillo. No es sencillo. Pero no es derrotista eso, entonces no hay que luchar contra nada. No es derrotista, es una clara evidencia para tú saber lo que hay. Pero el que se atreva a atacar la corrupción privada por determinados medios de comunicación no dura 6 segundos. Bueno, porque si esos medios han incurrido en corrupción. Pero ven acá, entonces. Bueno, muchas gracias, José Dorín Cabrera. Siempre es interesante hablar contigo, hay muchas cosas que se quedaron, ya no en el tintero, sino en el teclado, antes decíamos tintero. Te volveremos a invitar, vamos a leer con mucho detenimiento este informe que me ha traído, y cada vez que se presente coyuntura también como de encuesta y mediciones, te vamos a consultar porque siempre tú tienes muchas cosas importantes que decir. ¿Cómo no? Y yo con gusto volvería al programa. ¿Cómo no? Sí. Bueno, muchas gracias. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.